Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 2 de esto que hemos denominado El Circo en Córdoba, donde queremos reflejar un poco lo que fue allá por los años 95, los años 2000, cómo fue floreciendo este nuevo circo acá en la provincia de Córdoba. Y en cada uno de los capítulos vamos escuchando la experiencia y cómo lo vivió cada uno, ¿no? En el día de hoy vamos a estar con Sebastián Arácnido, que lo vamos a sumar automáticamente a este episodio. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, no sé qué horario es allá. Ahí está, sí. No Hola. importa, porque lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier horario, así que no hay ningún drama. Seba, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a tu programa. Placer. No, no sé si será un programa tampoco, pero queremos divertirnos y saber cómo fue un poco el nacimiento del circo acá, de la araña. En este caso vamos a estar con el araña. En esa época se llamaba Araña, cuando yo lo conocí en el 95. Sí, sí, sigo siendo una araña. Me fui cambiando el nombre en el transcurso de los años porque los arácnidos se van cambiando la piel, ¿verdad? Y está bueno renovarse. Pero muy bien. Bueno, Seba, primero contanos un poco cómo empezaste con el circo. Contame un poco cómo fue tus inicios acá en Córdoba. Mm, A salir a hacer espectáculos fue, creo que alrededor del 94, quizás, del año 94, por ahí. Pero todo se remonta un poquito a mi adolescencia, a mi formación. Porque, a ver, Eh, ahí voy. Como a los 13 años estaba trabajando en unas FMs, en FMs, que había muchas en la ciudad, que había muchos en Argentina. Bueno, estaba estudiando y estaba como en una radio escuela, digamos, una FM escuela. Comencé poniendo música y con el tiempo empecé a hacer programas y empezar a hacer notas y así empecé a relacionar con el mundo del espectáculo, digamos. Hacía personajes a la noche en un programa que se llamaba Síndrome Nocturno. Nombro este programa porque fue como el más famoso. Trabajábamos de 12 de la noche hasta las 4 de la mañana y, y tuvimos, bueno, lo que nosotros era éxito. Yo era un niño, la verdad, ahí metido entre un pocotón de grandotes, pero me cuidaban y me apoyaban y ahí estaba. Paralelamente a eso iba estudiando, llevando mis estudios a los tumbos, de aquí para allá, de escuela en escuela, de colegio en colegio, y también intentaba hacer trabajos y qué sé yo, y también estudiaba, empezaba a estudiar pantomima, estudié un tiempo pantomima con Jorge Mancilla, que fue una persona que también me ayudó y me influenció mucho cuando fui joven. También algunas personas en mi familia que estaban cercanas a la comedia cordobesa. Este, gente que viajaba, gente que venía a mi casa también, que habían tenido que exiliarse, por ejemplo, y venían con una alegría cuando venían a visitar a la familia tocando guitarra y qué sé yo, y era muy divertido y era muy lindo verlos. Y todas esas cosas me van influenciando en mi crecer y llego a la universidad y empiezo a estudiar cine. Este es un punto interesante. En ese momento se estudiaba cine y se grababa con las cámaras de 8 milímetros. sí. Entonces era como una carrera muy cara y era importante la historia que se tenía en ese momento. Y yo pensé, necesito tener historias, soy un joven, soy muy un huevón, qué sé yo, necesito tener historias, voy a salir a buscar historias. Voy a pegarme un viaje, estos viajes así épicos que tiene que hacer un joven para crecer espiritualmente. Entonces empiezo a preparar, ya hacía malabares, como en el 94 empezó a hacer malabares y empiezo a reunir todas estas cosas que tenía de la locución, de la pantomima, los malabares, y empiezo a hacer espectáculos. Y paralelamente en ese momento están surgiendo muchas cosas en Córdoba, están pasando muchas cosas, el menemismo, las marchas, todo el día murgas,
Y así aparece la murga que va a la Plaza de la Intendencia, que me siento un poco como creador de ese proyecto. Fui juntando, hablando con amigos y nos comenzamos a juntar los domingos ahí. Y así es como comienzo a hacer espectáculos. Ahí luego ya en la murga aparece mi compañero Luciano Luna, donde al tiempo formamos Cabeza Borradora y mientras estamos en la murga empezamos a hacer ese espectáculo. Y bueno, lo demás ya es otra historia. Hasta ahí es más o menos cómo comencé y cómo, y por qué y cómo. ¿Y qué te llamó la atención del mundo del circo? En el circo yo, como te decía hace un rato, logro unir varias cosas que ya estaba haciendo desde antes, como la pantomima, como la música, como la locución. Y el teatro de calle me llama la atención en ese momento, porque como lo veo como una expresión de libertad, de salir a encontrar nuestras libertades, de democratizar el arte, de pelear por nuestros derechos y enfoco todas esas ideas en eso, en el teatro de calle. Y el circo entra como una herramienta muy fácil de comunicación para llegar a la gente. Ujú. ¿Pensás que era otra época por ahí cuando ibas a trabajar a la plaza que cuando vas ahora a trabajar en una plaza? Sí, totalmente, estamos en otra época, se rompieron algunas barreras y, y se avanzó y la gente también ya está acostumbrada a otras cosas, pero todavía hay varias cosas que se deben ganar, como algunos los derechos a poder trabajar así libremente. Pero bueno, cada Eh, país, cada lugar tiene diferentes reglas y qué sé yo. Han pasado eh, muchas cosas también. Yo ya no vivo o ya no trabajo solamente pasando el sombrero, por ejemplo. Porque se me cayó algo. sí. Ya no paso, digamos, ya no vivo de teatro de calle. Sí, han sido como te conté esos cinco, este pedacito que te conté, solo habían pasado 5 años, 4 años. Sí, Entonces, en estos otros 20 años también he ido cambiando mis teorías, inclusive tratando de enfocarme en mis teorías teatrales de otra manera también. Eh, pero con respecto a esa época, digamos, haber ganado el lugar ahí en la Plaza de Independencia, que es lo que estamos hablando, de la murga, que se juntaban ahí los domingos, ¿sí? Pensarlo hoy en día fue un espacio ganado y hoy ya tiene una regulación, tiene una forma de trabajo, tiene espacios particulares. Estuviste hace poco acá en Argentina. Sinceramente no sé, no sé Ujú. nada porque pasé muy rápido, ahora esta vez voy muy poco a Argentina, la verdad. Este, no es porque no quiera, es porque son cada pasajes un poco caros. Este, y llegué a la plaza, sí vi que la plaza estaba tomada por otros artistas y había otras cosas, pero, pero no tengo información para decirte de cómo está la situación totalmente. En este Solo caso fui un turista por la ciudad. fue un turista que pasó justo por Sí, ahí. sí. Y ese camino que empezó allá en el 94, ¿cómo siguió después? Bueno, yo empiezo a hacer espectáculos como en el Parque Sarmiento, como Sí. de práctica, iba ahí, que ahí iban varios payasos, me parece. Bueno, después aparece La Murga, creo que La Murga que vuelve aparece como en el 96, si no me equivoco. Y ahí también comenzamos a trabajar con el circo Cabeza Borradora, este, que hacemos como 3 temporadas entre el 97, 98, 99 por las sierras y también por parques de la ciudad de Córdoba. O sea, empezamos a armar un circuito desde el Parque Sarmiento, Parque Las Heras, barrios, por los barrios. También trabajamos con una compañía de teatro que nos invitaba a trabajar. Ellos tenían una gira por los parques de la ciudad, por Alta Córdoba, Alberdi, Barrio Jofre y otros barrios súper alejados del centro de la ciudad. Y ahí teníamos un circuito, creo que entre el 98 y el 99 tenemos que haber hecho esos circuitos también.
por todos los barrios de la ciudad. Y ahí ya empezaba un poco a florecer otros espectáculos, otros artistas, empezaba a contaminarse ya Córdoba en sí, ¿no? Sí, claro que sí. Antes de nosotros también ya estábamos, me acuerdo, haciendo como teatro de calle, creo que más enfocado, estaban los hermanos Eufrasio. Y sí, sí empezaban a llegar mucha gente también, como se empezaba a generar un movimiento, empezaba a haber una movida, por ejemplo, llegaba la gente de Rosario, me acuerdo, la gente de la Ocupa de Rosario, la FERC, el Ringo, seguramente los conocen por ahí, el Pablito, entre otros personajes que también tiraban onda en esos momentos. Aparece el Kurt Alberhardt, este, y se suma al circo Cabeza Borradora y le da otro toque porque nosotros estábamos haciendo todos súper pegados con los malabares y él ya tiene experiencia en circos y con payasos. Aparecen más murgas también que son importantísimas, como la murga de la negra, me acuerdo, que también salió en la misma época, entre otras, y todo eso se empezó nombro las murgas porque me parece importantísimo, porque fue como un disparador o un lugar de unión para todos, para diferentes tipos de personajes y de artistas que ahí juntaban fuerzas y seguían. Y luego las murgas, por lo que sé, se empezaron a dispersar por toda la ciudad de Córdoba. Como la murga de Unquillo también salió en esa época, entre otras pequeñas compañías. Y de Puede la ser murga vuelve lo que recuerdo, perdón, de la que murga, que éramos como 45 personas con una diversidad de pensamientos y de cosas impresionantes. Eso vale rescatarlo también, porque de ahí, de esas 45 personas, creo que hay 20 proyectos artísticos que salieron de ese lugar. te iba a interrumpir para decirte, tiene mucho que ver la murga en toda la provincia, porque acá en Río Cuarto también el circo nace dentro de una murga y después empieza a ser solamente circo, se separa de esa estructura y empieza a ser solamente circo. Sentís que allá también, como te escuché recién, sentís que allá también sucedió algo parecido, ¿no? En Córdoba, sí, sí, Sí. totalmente. Fueron de la mano. Fueron herramientas que funcionaron para ganar espacios, para tomar fuerza, para sentirse libre, para ganar libertades y continuar. Hablabas recién de ese espectáculo que tenían, que andaban girando por todos lados. ¿Cómo fue el nacimiento de ese espectáculo en esa época, sin tanta información, digamos? ¿Cómo fue hacer lo que le salía del alma o tuvo una creación, tuvieron un director? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? De todo un poco. Teníamos experiencias cada uno de ver diferentes artistas y cosas así, y también experimentar. Eso que te decía, yo iba al Parque Sarmiento con una bolsa llena de cosas y experimentaba, experimentaba allí, por el público, o muchas gracias a ese público. A veces se iban todos, ¿sí? Un desastre. No me daban nada, pero pasaba el sombrero y era un desastre, pero nunca me abandonaron. Quiero eso es algo que debo recordar que fue impresionante. Después fueron apareciendo, sí, sí, personas así como de la comedia cordobesa que nos decían, ¿por qué no hacen esto? Ta, 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 ta. También en el año 97 yo fui a la primera convención de malabares en Plátanos, de las convenciones que organizaba Chacobachi. Eso fue buenísimo. Eso me abrió la mente también. Traje un montón de información a la ciudad y me puse a trabajar. Y eso me duró un montón de tiempo. Después volvimos con el Luciano, no me acuerdo, en el 99, algo así. Después en el 2001 creo que volví a ir a otra convención de esas, que eran buenísimas. Y, y otro toque también eran no había internet, entonces creo que como en la época de los juglares o algo así, todo se pasaba de boca en boca o de los mitos. Venía alguien de Rosario, por ejemplo, decía, hay un fulano de tal que hace una cosa, y uno se imaginaba algo que quizás nada que ver, o es que vi un espectáculo de la Fura del Baus y no sé qué, y sacábamos ideas también de ese tipo de charlas que se tenía con la gente que viajaba.
por ahí le copiábamos algún número a alguno también. Y alguna idea de alguno que otro libro también que intentábamos adaptar al teatro. Yo todavía uso una presentación, teníamos una presentación que era una poesía de Artaud, por ejemplo. Me apareció Luciano un día, me dice, mira esto que está buenísimo. Y después intentamos adaptar otras poesías surrealistas que no tenían nada que ver, pero lo intentábamos. Eran ejercicios teatrales muy interesantes que de alguno de todo eso fue quedando. Y creo que todavía lo usamos. Cuando hace falta, está en la caja de los recursos. ¿Sentís que el proceso era mucho más lento al no haber la tecnología que hay ahora? Y la información que hay ahora, porque tenés un montón de escuelas, tenés un montón de espacios culturales que se dedican al circo. Y pues sí, es más fácil, hay más información, se avanza más rápido, se aprenden técnicas mucho mejores. Antes experimentábamos la técnica un poco salvajemente y si recibíamos información era súper bienvenida. No, es claro, totalmente, estamos en un momento de información mucho más fluida y eso hace que todo avance más rápido, claro que sí. ¿Y te gustaba ese proceso que sea más lento y que sea más investigación personal? ¿O te hubiese gustado estar en este momento con la información mucho más fresca y que te digan, che, mira, sí, para hacer el 1000 meses es así, súper simple? Pues fue el momento que me tocó vivir y en realidad no tengo nada, no puedo quejarme. Creo que me fue bien con mis experiencias y mis experimentos. Eso a la vez también me dio otra fuerza y otro potencial. Córdoba no es una ciudad fácil para hacer shows de calle, por ejemplo. Y yo en esa época no sé por qué no quería hacer semáforos, yo no iba a los semáforos, yo quería ir a los parques a hacer shows. Y eso me dio una cantidad de recursos escénicos que estoy totalmente agradecido, sin que inclusive son míos. Puedo decir, son míos, son originales, no se los copié a nadie. Y de eso me siento muy orgulloso, sí. Obviamente, si hubiera tenido una técnica de malabares, por ejemplo, en ese momento estoy seguro que ahora podías, no sé, estar jugando con 10 pelotas, una cosa así más fácil, pero no tuve esa suerte, solo juego con 9, no, mentira. Pero ¿Hablaba con 9? ¿Con 9? no, fue una broma. Fue una Ah. broma. Nada más que la cara no me ayuda. Hablabas recién del hecho de copiar. En ese momento, en el 96, 95, que no existía tanta información y no había tantas clases que uno podía tomar, ¿no? Referidas al circo. Me parece que era una buena posibilidad estar, al menos cuando empezabas, a hacer algún número de algún otro artista para poder foguearte y poder aprender el arte callejero. ¿Puede ser o no? Sí, tomé algunas cosas, sí tomamos también de algunas otras personas, claro que sí. Y sí ayuda, como todos copiamos, todos aprendemos de algo. Lo importante es evolucionarlo y no quedarse ahí trabado o tomar un ejemplo y modificarlo. Creo que eso hicimos mucho. No nos quedamos muy... Que nuestros ejemplos en esta época, yo antes había visto bueno, a Chacobachi, creo que lo vio todo el mundo en esa época, a los malabaristas del Apocalipsis, los había visto también antes, las gemelas que estaban en Plaza Francia, no me acuerdo, el payaso Tulio, creo que era que estaba por ahí, otro espectáculo que había en Plaza Francia que era un loco que se vestía de sacerdote. No me acuerdo. Sí, no recuerdo el nombre en este momento, ya han pasado varios años y ya van muchos años sin ir a Argentina también. Pero esos fueron sí, hay que aceptar que fueron influencia, los malabaristas del Apocalipsis, aunque no hicimos nunca nada parecido a ellos, quizás, pero sí fueron un ejemplo. Pero sí se aprendía mucho mirándolos a ellos porque ya tenían un par de años encima, ¿no? Sí. Y en esa época del 96 al 2000, ¿cómo veías el circo en Córdoba que estaba floreciendo? 96 a 2000. Y yo tenía, no sé, y ahí fue bien.
En el 2000 yo me fui de Argentina. Claro. Este, y iba floreciendo, iba creciendo. Estaba también, pero sí hacía los tumbos, sabiendo información de aquí y de por allá. Y quizás nunca imaginé que hubiera tanta gente, que se pueda generar una movida tan grande. Inclusive era como mundial, hay malabaristas y una movida grandísima. Jamás me imaginé que podría hacerlo a este nivel que está sucediendo ahora, Ujú. con tantas escuelas de circo, con tanta gente trabajando, con tantas tendencias. Y ahora en el paso por Córdoba no pudiste ver nada de lo que hay acá. Pasé muy, muy rápido, solo me estuve en reuniones así con amigos y hice un par de presentaciones por ahí. Sí, sí, estuve con algunos amigos, sí, y viejos amigos, los que siempre estaban por ahí. Y, y sí, los veo bien, los veo trabajando, eso es bueno. Los veo con más espacios para trabajar. Igual parecía que todavía toca seguir ganando esos espacios. Pareciera que en ese caso todavía no se ha avanzado. ¿Por qué pensás? A ver, contame. No, porque, ¿por qué? Porque no veo que todos estén trabajando como fluidamente después de tantos años. Qué sé yo, unos sí, otros no, pero no con una facilidad a tener una técnica de iluminación, por ejemplo, cosas así. Creo que ya para tantos años que han pasado, esas cosas también deberían estar un poquito más, más comunes dentro de los escenarios y esas cosas. Eso es algo normal que pasa en todos lados también. Es algo normal que pasa en todos lados. ¿Crees que eso es una falencia, así como que siguen con el arte callejero y no se meten con la tecnología que pueden usar? Una cosa así estoy Quizás, entendiendo, ¿no? sí, quizás sea culpa nuestro también, de que no, todavía no estamos aprovechando todas esos recursos tecnológicos. Esos recursos tecnológicos. Perfecto. Y en cuanto a hoy en día vos, ¿por qué, contanos de paso, por qué tomaste la decisión de irte a Costa Rica? Bueno, yo desde, como decía al principio, salí en un viaje de crecimiento espiritual. Sí, Tenía un plan, me había tomado un año sabático, pensaba volver a Argentina al año, 2 años, hacer un viaje hasta México y, no sé, dar una vuelta por Europa y regresar. Y en el camino fueron pasando muchas cosas, como empezar a trabajar en circos, empezar a trabajar en teatro, que me recibieran bien en unas escuelas de teatro o de circo muy buenas, que no estaban en mis planes para nada, entonces eso me iban haciendo demorar. También el hecho de ir ganando dinero, así yo que no me imaginaba que iba a ganar, solo yo quería viajar, tenía ese plan, también me hacía quedarme en los lugares, y quedarme implicaba otras cosas, ¿no? Empezar a relacionarme con gente que me iban haciendo quedar en los lugares. También llegué a Perú y formamos un circo que se llamaba el Circo de los 2 centavos. Eso también fue importante en mi vida. Estábamos con un amigo colombiano que se llama Inti Saja, pueden encontrarlo en Facebook. Estábamos los dos así llegados, él llegaba del norte, yo llegaba del sur, pasamos unos días así dando vueltas, empezamos a sacar permisos para trabajar en Perú y nos empezó a ir bien también, mágicamente. Llenábamos los ruedos, llenábamos los parques en Perú y metimos unos proyectos y nos dieron una beca para irnos al Amazonas. Por ejemplo, aquí es donde empiezo a perder el rumbo. Nunca había pensado ir al Amazonas. Entonces ya ir para allá ya fue otro tiempo, otra locura y empezar a ver el mundo diferente y empezar a ver cosas que no me había imaginado también que existían, realidades y qué sé yo. Eh, ¿Esa era la pregunta? ¿Dónde ya me la perdí? No, no, ¿por qué llegás a Costa Rica? Y veníamos hablando Bueno, ahora estoy en Perú, vengo aquí, de de aquí me fui Perú. a Bogotá, después me fui a Venezuela, llego a Venezuela, este, cuando el chavismo recién entrado a Venezuela y el proyecto que llevábamos nos fue muy bien,
porque el gobierno también traía como proyectos de cambiar lo que había pasado, lo que tenían de historia en Venezuela. Entonces comenzamos a hacer giras por toda Venezuela, de punta a punta. Cada municipio nos compraba 20 funciones, una cosa así. Y eso me hace quedarme otro tiempo en otro lugar que no tenía planeado. Regresé a Argentina era un desastre, pasó un montón de cosas, me volví a ir y me invitaron. Y entonces trato de retomar mi camino de llegar hasta México. Entonces me invitan a trabajar aquí a Costa Rica y fueron sucediendo otro montón de cosas que me fueron haciendo quedar, pero ya para este momento yo ya tenía 2 años dando giras por Sudamérica, digamos, más o menos. Entonces ya también había cambiado mi perspectiva de qué es lo que era la tierra. Sí, pasaron un montón, una serie de cosas y que me hacen quedar aquí en Costa Rica. Luego, al tiempo, a los 5 años, yo termino de hacer mi viaje, de llegar a México. Y, y voy a Europa y ya voy a México constantemente y me quedo trabajando aquí en Centroamérica. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, más o menos, haciendo giras en festivales con diferentes proyectos en Honduras, El Salvador, pero sí estoy aquí, afincado aquí en Costa Rica. Y En aquí Costa he Rica. ido desarrollando todo tipo de proyectos también. Pero muy bien. Mira, siempre en el final, porque tratamos de hacer que cada uno de los capítulos duren media hora, siempre le pedimos a cada uno de los que graban, que cuentan su vida, su forma de ver el circo en esa época y en la época actual. No te voy a preguntar la época actual porque no tenés referencia, pero sí me gustaría que vos me digas quiénes fueron tus referentes en el circo en Córdoba, ¿sí? Particularmente en Córdoba. Referentes en Córdoba, pues yo tomaba clases, ahora que me dices, con Rubén Ramallo, Sí. de los hermanos Eufrasio. Ujú. Él fue mi profesor de malabares, por ejemplo. Después circos, creo que los circos que pasaban por Córdoba, el circo Tiani y esas cosas, son los que me influenciaron, de alguna manera. Porque después, antes que no conozco o no recuerdo muchos artistas de circo antes de esa época. Así como tales, como la tendencia de la que tenemos nosotros. Claro, perfecto. Esos son entonces los referentes tuyos que te llevaron en Córdoba a hacer el camino que hoy haces. Y sí, un poco de todo, un poco de los artistas que estaban en la familia, los amigos que venían con las guitarras desde España, los, la gente que estaba cercano de la comedia cordobesa, pero eso decía como actor y qué sé yo, un poco que me hablaban de Marcel Marceau y esas cosas. Que no es una influencia principal en mi vida, pero sí era algo para imaginar también en ese momento. Creo que alguna vez también en Córdoba pasaron los Mamen Jam, cuando yo tenía 2 años, y creo que tuve la oportunidad de verlos. ¿Los quiénes? Eso los sueño. Los Mamen Jam. Ajá. O alguien representó un espectáculo de ellos en Córdoba. Y si lo recuerdo así, era muy pequeño, pero tengo muy vivas algunas imágenes de esos números. Esas son cosas que con las influenciaron. Influenciaron muchas cosas. Charly García también, sí. Perfecto. Pero ya no es de Córdoba, está afuera. Pero es argentino, sí. Somos argentinos. Pero acá estamos tratando de investigar a los cordobeses. No, Bueno, ¿eh? No te escuché, se tapó justo. nada. No, pero son influencias importantes. Perfecto, Seba. Algo para agregar en el final, lo que vos quieras, es tu espacio libre, lo que vos quieras. No, muchas gracias, buena onda. Gracias por este espacio. Espero no haberlos aburrido. Espero no haber sido una hueva. Seguramente pasaré en Córdoba en un par de años, si podemos este año. Y bueno, espero verlo, sí. Espero tener más tiempo. Siempre que voy muy, muy fugaz, fugaz. Pero muy Entro y bien, que así sea, que tenga más tiempo. sí, esperemos que sí. Bueno, Seba, quédate ahí conectado.
Nosotros nos saludamos por privado y nos despedimos de este capítulo número 2.